When it ends, don't wanna let you know that I don't wanna be alone. But I can feel you take the hold. I can feel you take control of who I am and all I've ever known. Loving you's the antidote, golden. You're so golden. I don't wanna be alone. You're so golden. You're so golden. You're so golden. And I'm out of my head, and I know that you're scared because hearts get broken. I know that you're scared because I'm so open. With hands on heart, you right from the start. You taught me to take my part. No cross to bear, no reason to care. My life was up. Fall to the floor, I was sure never see you clear. Actually, I really know whenever you are here. The eye in hand, did you not understand the tide of the pearl? Fall to the floor, I was sure never see you clear. I can't try me to know whenever you are here. You got me dreaming, cheap girls and chips, but I keep on drinking. Been drowning, been drowning, been drowning, been drowning, been drowning, been drowning. Oh baby girl. ¿Listo? Mi... Ah, no. No, arranquemos. Arranquemos. ¿Listo? Arranquemos. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Ah,
Bueno, muy buenos días para todos. A nuestros colegios invitados que poco a poco han estado llegando. Si nos hace falta alguno, seguramente en estos minutos estarán llegando. Entonces, bueno, vamos a dar inicio oficial a nuestro programa de hoy. Con mucha alegría, con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucho amor, arrancamos este segundo día, esta segunda jornada de nuestro cuarto Congreso de Filosofía del Colegio San Bartolomé La Merced. Muy buenos días a todos. Agradecemos la presencia de cada una de las instituciones educativas, de los estudiantes, docentes y jurados, líderes de mesa que hoy se dan cita a esta nueva jornada del Congreso. De igual manera, damos la bienvenida a la mesa directiva, Padre Marcos Gutiérrez, director de Pastoral y Bienestar del Colegio San Bartolomé La Merced, y Mercedes Calil, asistente de Rectoría del Colegio San Bartolomé, y también nos acompaña en la mesa principal Darío Zuleta, quien va a ser nuestro conferencista el día de hoy. Así es, Edwin. Entonces, pues, bueno, los invitamos a disponerse para esta experiencia, que este día esté enmarcado por la escucha, el respeto y la apertura de nuestras ideas. Vamos a leer el orden del día. Primero, toma de contacto por parte del Padre Marcos Gutiérrez, sacerdote jesuita. Segundo, conferencia de Darío Zuleta, licenciado en Filosofía y Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana y candidato a doctor en Historia de la Universidad Industrial de Santander. Posteriormente tendremos el descanso, en un cuarto momento la sesión de ponencias número 2. Quinto, el taller de experiencia, que los invitamos a no botar el papelito que tenemos en la escarapela para la organización. Sexto, clausura y entrega de reconocimientos. Séptimo, marcha final. Bueno, antes de comenzar nuestro recorrido intelectual, queremos invitarlos al saber iniciar en medio del ritmo cotidiano como un acto profundamente filosófico. Los invitamos a vivir este momento de interioridad, de silencio y conexión, en el que podremos reconocer lo que llevamos dentro y disponernos a este encuentro de la profundidad de nuestra propia vida. Continuamos con la toma de contacto a cargo del Padre Marcos Gutiérrez, sacerdote jesuita, director de Bienestar y Pastoral. Gracias, buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos nuevamente al Colegio San Bartolomé La Merced, que los acoge con mucho cariño en esta mañana. Y vamos a invitarlos a una toma de contacto, que como les decía ayer, siempre antes de comenzar en nuestros colegios de la Compañía de Jesús, hacemos un momento de reflexión antes de comenzar todas nuestras actividades. Entonces los voy a invitar a que se desconecten de sus dispositivos móviles, a que se desconecten también de pensamientos que los tienen en este momento absortos y que nos dispongamos a un momento de oración, pero más que oración, un momento de reflexión. Entonces dispongamos el cuerpo, estiremos las rodillas, los pies, pongámoslos en el piso, descrucémonos también los pies, descrucemos las manos, dejemos de hacer lo que estamos haciendo y pongámonos en modo reflexivo por un momento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la respiración, vamos a hacer un acto de respiración en el que vamos a controlar los tiempos de respiración. Al inhalar y al exhalar vamos a permitir que el Señor entre en nuestras vidas y salga toda la tensión que tenemos, las rabias, los sentimientos y las emociones, las vamos a exhalar de alguna manera metafóricamente. Entonces vamos a tomar aire y vamos a sentir que entra la paz, que entra la tranquilidad y el bienestar en la medida en que respiramos. Y luego retenemos esa respiración por un momento y soltamos todas las tensiones, rabias, angustias, miedos que no nos ayudan a estar aquí y ahora conectados con este momento. Vamos a repetir el ejercicio nuevamente. Tomamos aire, pedimos al Señor que entre en nuestras vidas con bienestar y paz. Retenemos esa fuerza del Espíritu en nuestro corazón por un momento
y soltamos todo lo que no nos ayuda. Que se vaya, todo lo que no nos ayuda. Este ejercicio nos va calmando y nos va ayudando también a entrar en nuestro tema de hoy. Vamos a repetirlo por última vez. Inhalamos, retenemos y soltamos. Muy bien. Quiero hoy hablarles de un tema que ayer dejé medio adelantado y que hoy va a seguir Darío, que es justamente ese pensamiento filosófico de la muerte en el que ustedes están. Y quiero, como sacerdote, contarles que nosotros los sacerdotes nos relacionamos un poco más por la profesión con la muerte, porque nos toca despedir muchas personas, ¿de acuerdo? Y eso es normal. Tanto que uno empieza como persona a naturalizar un poquito más el ejercicio de ver morir. Mientras que para ustedes a veces es extraño o raro ver morir, hay ciertas profesiones que se relacionan más con ver a las personas morir, los médicos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y entonces quiero que se centren en el rechazo que uno siente naturalmente con la muerte, porque yo no creo que a ustedes les guste ir a ver morir a alguien, ¿verdad? No creo que sea muy alegre una invitación, oye, acompáñame que alguien va a ir a morir en este momento, ven y me acompañas y lo acompañamos al buen morir. Pudiera ser lindo, uno tiene la preparación, pero pudiera ser terrorífico cuando uno no tiene esa preparación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno habla de la muerte, lo primero que uno siente en las personas, y se les nota en la cara, es la cara de angustia y de dolor que ustedes mismos ponen cuando hablamos de la muerte, ¿no? Acompáñenme que el paciente de allí del 5º piso se está muriendo, vamos a ir a despedirlo. Como que ustedes dicen, uy, no, vaya usted solito, yo no voy por allá, ¿cierto? ¿Eso cómo se llama? Rechazo. Pongámosle nombre a lo que sentimos. Nosotros sentimos rechazo frente a la muerte, porque la muerte siempre nos sorprende, nos golpea y nos agrede. ¿Pero por qué? Porque nos han enseñado que la muerte es una enemiga indeseable. Y la espiritualidad nos ayuda a reconocer que la muerte es una hermana, que es una amiga, como San Francisco de Asís lo dice, hermana muerte, hermana vida, hermana luna, hermana sol, hermana muerte. San Francisco en su espiritualidad dice que debemos hablar con la muerte como con una hermana. Porque la muerte tiene una característica y es que es inexorable, o sea, tú no la puedes evitar. La muerte es lo más natural, decíamos ayer también, y la muerte hay que verla con formas naturales. Si nosotros no pensamos en la muerte como una posibilidad real, nosotros no nos vamos a relacionar con ella. Si nosotros la rechazamos, pues ella no nos va a recibir bien, nosotros tenemos que recibirla bien para poder dialogar con ella. De hecho, hay filósofos como Séneca que dicen que uno se está muriendo desde el mismo momento en que nació, porque pudiéramos decir que los minutos empiezan a disminuir, los minutos de vida tuyos empezaron en el taxímetro a reducirse. Esto es un conteo regresivo. Entonces pudiéramos pensar que desde el momento en que nacemos, que es la hora cero, comienza a disminuir los minutos de vida, ¿no? Entonces Séneca va a decir que nosotros estamos muriendo cada vez que vivimos más, ¿sí? Entre más vivo yo, más estoy muriendo. Entonces, desde esa percepción, nosotros debemos relacionarnos con la muerte como algo natural. Fíjense que el mismo proceso respiratorio desde la biología es un proceso de oxidación. Biológicamente, las moléculas de oxígeno, cuando entran en el sistema celular, lo que van a causar es una combustión que dejan también unas consecuencias biológicas de deterioro. Las células, entre más respiran, más se deterioran. Entre más oxígeno está expuesta la vida, más se deteriora. Por eso los procesos de oxidación son procesos también de deterioro. Entonces, así como son procesos de vida también, sin oxígeno y sin oxigenación no hay vida, así también
el proceso de oxidación permite también el envejecimiento celular. Entonces, desde ese análisis biológico, la muerte es un contexto natural, absolutamente natural. Y entonces, ¿por qué en mi pensamiento me produce angustia acompañar a alguien en la muerte? ¿Por qué yo rechazo la muerte de mis seres queridos? ¿Por qué yo rechazo mi propia muerte? ¿Por qué creen que la gente se hace tanta cirugía para tratar de evitar la muerte? ¿Por qué creen que hay tanto tratamiento estético para alejar la apariencia de muerte y de envejecimiento? Porque tenemos un rechazo enorme que nos lo han metido. O sea, el pensamiento occidental es un pensamiento de rechazo hacia la vejez, ¿no? Nuestra cultura occidental rechaza la vejez y rechaza la muerte. Pero lo que nadie se detiene a pensar es que la muerte también es solución, también es remedio. Los adagios orientales en árabe nos muestran que una maldición es que vivas eternamente. Para algunos pensamientos árabes, desearte 1000 años de vida es desearte una maldición. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir tanto. Porque si las condiciones de vida son de deterioro biológicamente, pues no me quiero imaginar estos huesitos y esta carnita con 1000 años, ¿no es cierto? Entonces, no siempre una vida larga es una bendición. Y a veces siempre estamos deseando seguir viviendo. Y yo quiero decirles lo egoístas que somos con la muerte. Porque cuando alguien se está muriendo, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando la abuelita se está muriendo? Que no se muera. Y le decimos al médico en la sala fuera de cuidados intensivos: doctor, haga lo que tenga que hacer para que mi abuelita no se muera. Pero ahí cuando uno dice eso, tal vez yo estoy siendo muy egoísta, porque a lo mejor ella está sufriendo tanto con un dolor o con un sufrimiento, con un deterioro, que a lo mejor que si yo le pregunto ¿cómo te sientes viviendo más?, ella me va a decir: ay no, por favor, ya no más. ¿Sí? Mucha gente dice ya no más, o sea, ya he sufrido suficiente como para querer seguir prolongando este sufrimiento. Y allá afuera el nieto diciendo: no me la deje morir. O el hijo diciendo allá afuera del quirófano: por favor, no me la deje morir. Miren cuán egoístas somos frente al ejercicio de la muerte. Porque si yo fuera un poquito más reconocedor del sufrimiento de mi ser querido, yo lo dejaría partir, yo lo dejaría ir, yo lo dejaría ir en paz. Yo le diría: ya tú hiciste mucho por mí, gracias por haber hecho lo que hiciste por mí, descansa, te lo mereces, ya es hora de que puedas descansar. Y si Dios quiere, pues como lo quieras decir, si eres creyente o no, pero por lo menos que esa persona se vaya con cierta calidad de paz y de tranquilidad, y que se pueda ir tranquila. Porque prolongar el sufrimiento es prolongar justamente una sensación de mortalidad. Fíjense que en ese sentido la muerte sí es un alivio. Quiero que piensen en una enfermedad terminal, en la última fase de una enfermedad terminal. Yo sé que todos somos jóvenes aquí, la mayoría, así que no nos gusta pensar en eso. Fíjense el rechazo que nos da pensar en una enfermedad terminal, en la última fase de una enfermedad terminal, o sea, en las últimas de las últimas. Piensen en eso. ¿A quién le gustaría prolongar un minuto más de dolor, de sufrimiento y de angustia? ¿A quién le gustaría prolongar esa sensación de dolor? A nadie, ¿verdad? Sin embargo, ese proceso de angustia tiene su fin, ese proceso de dolor tiene su fin con la muerte. Luego, para el enfermo terminal, la muerte sí es una solución. Y yo creo que eso nos cuesta pensarlo, que la muerte sí es solución. De hecho, para el pensamiento cristiano, en la resurrección, la muerte es precisamente el abandono de la mortalidad del cuerpo. No sé si lo han pensado. Y es que la mortalidad del cuerpo no tiene caso en el pensamiento cristiano de resurrección, porque los pensadores cristianos de resurrección no establecen el cuerpo de carne y hueso como posibilidad de resurrección. No se trata de una resurrección de un cuerpo dañado,
Yo creo que sería muy cruel pensar que uno vuelve a este mundo otra vez con los mismos males que uno tuvo aquí en la tierra. Sería muy cruel pensar que el que nació cojo siga siendo cojo, o que el que nació con discapacidad siga siendo una persona con discapacidad en la vida eterna. ¿No les parecería que sería cruel ese pensamiento? Luego hay que salir del pensamiento de que la resurrección es en cuerpo material, sino que la resurrección en términos cristianos es en un cuerpo espiritual, lo que San Pablo llamaría un cuerpo glorioso, que no tiene hambre, que no tiene sueño, que no necesita medicina, que no necesita médico, que no necesita esposa, que no necesita hijos, que no necesita compañía. Es un cuerpo que sigue siendo cuerpo, pero que no necesita lo que un cuerpo mortal necesita. Y aquí entonces la condición de muerte está muy vinculada a cuerpo, porque la muerte la entendemos como muerte de cuerpo material. Y entonces en espiritualidad estamos hablando de otro cuerpo, que son los cuerpos no materiales. Y hay que entender que hay cuerpos por extensión y hay cuerpos por... ¿Ya vieron eso en filosofía? Entonces, y cuerpos por comprensión o por extensión. Entonces, fíjense ustedes que la muerte no siempre tiene las características negativas que le hemos querido dar a la muerte, y que la muerte tiene también una parte positiva que nos cuesta, pero que debemos reconocer, y es que la muerte sí es un alivio, y que la muerte sí es una cierta calma a un cierto dolor y a un cierto sufrimiento. No en vano el pensamiento suicida considera la muerte. Pero el pensamiento suicida no es un pensamiento bondadoso sobre los demás, porque los autores que consideran el suicidio van a decir que uno debe evitar el sufrimiento que es evitable para los demás. Si los demás van a sufrir más que yo mismo con mi propia muerte, yo debería detenerme de pensar solamente el suicidio como posibilidad, porque el suicidio entonces causaría más daño a otros que a mí mismo. Luego, el suicidio debe ser ponderado siempre en un acto comunitario de amor y de misericordia, y por lo tanto se debe abstener. Porque si yo le causo más dolor al otro, eso sería más doloroso para mí mismo. Entonces, fíjense cómo la muerte tiene unas interpretaciones que debemos considerar más profundamente frente a la hora de deliberar sobre la muerte. Entonces yo los voy a dejar con estas invitaciones a que consideren la importancia de pensar la muerte como un acto constructivo dentro de mi espiritualidad y dentro de mi bienestar, que me puede generar también una cierta pacificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Marco, muchísimas gracias por la toma de contacto reflexiva para poder llevar también ese mensaje a nuestra propia existencia y poder intencionarnos en el día de hoy en cada una de las mesas de trabajo. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con una voz que nos ayudará a profundizar un poco más en estas preguntas que han atravesado cada una de las mesas temáticas del Congreso. Hoy nos acompaña Darío Zuleta, él es filósofo e historiador, alguien que entiende que pensar la vida también es entender el paso del tiempo y lo que dejamos en él. Porque al final, como dice la filósofa Judith Butler, somos seres que vivimos en relación y nuestras vidas siempre están en manos de otros. Darío Arturo Zuleta Gómez es licenciado en Filosofía y Magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es candidato a doctor en Historia de la Universidad Industrial de Santander. Sus intereses están puestos en la filosofía antigua, la espiritualidad, el arte, la historia cultural sobre la muerte y el hecho religioso en Colombia, particularmente en los siglos XIX y XX,
alrededor de las preguntas sobre cómo vivir y cómo morir. Tiene una amplia experiencia en metodología para la investigación cualitativa, mediación en espacios culturales, docencia en primaria y bachillerato, también fue profesor aquí de la institución, jurado calificador en el ámbito universitario y participación en eventos académicos de carácter nacional e internacional. Miembro del grupo de investigación Sagrado y Profano, es un grupo de estudio sobre religión, sociedad y política, avalado por la Universidad Industrial de Santander y clasificado por Conciencias en la categoría A. Capacitado para responder a retos exigentes que involucran el ejercicio pedagógico, acompañamiento en procesos de formación, investigación y mediación en museos. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a nuestro conferencista Darío Zuleta. Muchísimas gracias. También pues les queremos comentar dónde está el Colegio Mayor de San Bartolomé. Bueno, démosles a ellos también un fuerte aplauso de bienvenida. El primer colegio de Colombia, de la Compañía de Jesús, nos acompaña aquí. Entonces, ayer tuvieron algunas acciones en sus instituciones y hoy nos acompañan. También se encuentran de manera virtual el Colegio de Barranquilla, el Colegio San José de Barranquilla, de la Compañía de Jesús, y la institución educativa Juan Tama de Mosoco, desde Páez, Cauca. Bueno, entonces a ellos también un fuerte aplauso por su conexión. Darío, bienvenido. Gracias. Buenos días. Está bajita la energía. Quedaron asustados. Buenos días. Yo quisiera empezar compartiéndoles una profunda alegría. Vero, Uriel. Y es una alegría muy, muy, muy grande, porque las personas que ustedes han visto detrás de la gestión de este espacio, que son estudiantes de 10º, de 11, fueron estudiantes míos en primero de primaria. Y en primero de primaria hacíamos filosofía para niños. Trabajábamos sentimientos y emociones como desencadenadores de comportamientos. Imagínense, hace 10 años trabajábamos emociones. Trabajamos con la película de Intensamente, trabajamos con la película de Sing. En segundo, Vero, ¿te acuerdas? Trabajábamos con Olivia. 3 doritos después, estos chicos están liderando un congreso de filosofía pensando la vida y la muerte. Estoy haciendo un esfuerzo porque no se me quiebre la voz. Vero, Vicky, que no está acá, dejamos una semilla en ellos y verlos grandes, pensando uno de los grandes problemas de la humanidad. Dice uno, parece ser que algo hicimos bien. Maestros, esa es una lección preciosa. De pronto algunos en sus colegios ven filosofía en 6º, otros en 9º, otros exclusivamente en 10 y 11. Pero esas semillas que nosotros dejamos en filosofía son semillas que van a quedar para toda la vida. Créanme, yo me siento tan orgulloso de estos muchachos. Pero bueno, esa era el saber iniciar de este compartir. Fíjense que ayer comenzábamos este espacio, ustedes deben recordar, con la conferencia del profesor Víctor, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan los 3 lentes que propuso el profesor Víctor? ¿Cuáles son? La infancia, la adolescencia y la cárcel, desde una perspectiva adulta. Yo les voy a compartir hoy pensar la vida y la muerte desde la visión de un adulto, ¿sí? Un adulto que ha tenido un itinerario, ¿sí?
no que tenga muchos estudios, no, que ha tenido unas preguntas que ha sabido llevar a la academia. Ya van a descubrir por qué. Pero para iniciar, quiero llevarlos al Museo Nacional. El Museo Nacional, levanten la mano izquierda los que lo conocen. Solamente mano izquierda, perfecto. Los que no están invitados a conocerlo. Imagínense que cuando ustedes suben al tercer piso del Museo Nacional, van a encontrarse con esta rotonda. Les va a permitir entrar a la sala 15 y a la sala 17. Ustedes en la rotonda van a subir la mirada y se van a encontrar con esta obra. Resulta que esta obra aquí está muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces pasamos la diapositiva y vamos a ver la obra un poquito más grande. Siguiente. Esta obra está pintada más o menos en 1920. Un artista que no conocemos mucho. Se llama Coriolano Leudovando. Y la obra se llama La Madre Tierra. Ustedes ya descubren cuál es el detalle central. ¿Dónde está el foco? En el centro, ¿verdad? Y en el centro es una mujer, es una alegoría a la tierra. Pero fíjense que de la tierra, ¿quiénes van saliendo? Los más pequeños, ¿verdad? Los bebés. Y vienen ellos en un desfile, hacen su vida, ¿cierto? Y vienen ya con mayor edad, sus cuerpos agachaditos, hasta la muerte. ¿Sí o no? ¿Por qué quería empezar yo con esta imagen? Quería empezar con esta imagen porque la pregunta por la muerte es una pregunta que la abordan desde distintas ciencias sociales, desde la sociología, desde la antropología, desde la filosofía, desde la historia, y todos coincidimos con algo. ¿En qué coincidimos? Ustedes ya tienen la intuición. ¿Quién se arriesga? ¿En qué coincidimos todas las ciencias sociales? Claro, que desde que nacemos somos seres abocados a la muerte. Eso ya lo tenemos claro, ¿sí o no? Desde la antropología, desde la sociología, la historia, la filosofía, desde el pensamiento cristiano también, filosofía oriental también, ¿sí? Bueno, continuemos. Si sabemos que somos unos seres abocados a la muerte, ay, esa palabra les está generando mucha molestia. Vamos entonces a transformarla y vamos a pensar la vida, ¿cierto? Yo les pregunto, ¿vale la pena vivir? ¿Vale la pena vivir? Siguiente, por favor. La pregunta es siguiente: ¿cómo vale la pena vivir? Porque lo que sí debemos tener muy presente, siguiente por favor, es que no vale la pena vivir de cualquier manera. Vivir de cualquier manera, ustedes ya empiezan a tener algunos reflejos. Yo no les voy a decir cuáles. Resulta que aquí aparece la imagen de un gran personaje. ¿Ya lo descubrieron? ¿Quién es? No, no es Aristóteles, no es Platón, es Sócrates. A Sócrates lo condenan a muerte. Van a levantar mano derecha los que han leído la apología de Sócrates. Mano derecha, apología de Sócrates. ¿Listos? Tranquilos, si no lo han hecho, nadie los juzga. ¿Quiénes han leído la apología de Sócrates? ¿Listos? Si no la han leído, la pueden leer. Pues imagínense que cuando uno lee la apología de Sócrates, al final, o por lo menos me pasó a mí, oiga, a mí se me escapó una lagrimita. ¿Por qué se me escapa la lágrima? Porque muere el hombre más sabio, más virtuoso, el hombre que nos ha enseñado a vivir. Esas son las palabras de ¿quién? ¿De quién? De Platón. ¿Sí? Sócrates no escribió nada. ¿Listos? Sócrates no escribe, conocemos la historia de Sócrates por Platón. Claro, pues que se le murió el maestro.
Y esta es una imagen de Jacques Louis David, pintada más o menos en 1787. La encuentran ustedes en Nueva York. Cuando se peguen una voladita por allá, van y buscan la obra. No crean que es imposible ir a Nueva York. Suéñenlo y allá van a estar. Resulta que el foco está en ¿quién? En Sócrates. ¿Cómo está Sócrates? ¿Cómo está Sócrates? Está dando un discurso. Oiga, se va a morir y todavía se pone a dar discursos. Se pone a hablar. ¿Está triste o está contento? ¿Ninguna de las dos? Bueno, por ahí veríamos una ataraxia, sí, una tranquilidad del espíritu. Sócrates está en un estado muy sereno, está tranquilo. Pero ¿quiénes están al lado de él? Los discípulos, los amigos, está la esposa, ¿cierto? Oiga, ¿cómo están esas personitas que están al lado? Cuéntenme, ¿están cómo? Angustiadas. ¿Habrá sonidos en esa obra? ¿Hay sonidos? ¿Qué sonidos descubren? Oigan, hay un diálogo que nos habla de Jantipa, que es la esposa, y Sócrates casi que en un momento dicen, ay, retírenme a Jantipa acá, que ya no me la aguanto con esa lloradera. Ojo, todos están llorando, que juegue, que tal, y resulta que Sócrates sigue muy sereno. Vamos a la siguiente. Resulta que cuando yo estaba como ustedes, en ese momento de la vida, yo empecé a sentir fascinación por la obra por el pensamiento socrático. Cuando llegué a la Javeriana a estudiar, yo tenía claro, yo quiero hacer mi tesis en Sócrates. Y quería trabajar la apología de Sócrates. Yo quería apostarle a la apología. Pero pues es que la apología la trabajan todos. Y hasta que mi tutor me persuadió, y yo dije, bueno, listo, está bien, ya, bueno, no trabajemos la apología. Y él me dice, ¿por qué no se arriesga y trabajamos los diálogos de madurez de Platón? Muevan la cabeza los que han leído a Fedón. Muevan la cabeza los que han leído Fedro. Banquete, República. Imagínense, si no conocemos apología, mucho menos el pensamiento de madurez. Madurez porque aquí ya hay unas cositas más claras en el pensamiento socrático. Pues resulta que me fui a hacerle esa apuesta. Siguiente, estamos en Fedón. Bueno, vámonos por acá. Entonces me fui, siendo yo un estudiante como de 23 años, 20, 22, y empiezo a trabajar Banquete, Fedón, Fedro, República. Profe, ¿por qué tiene tanto texto la diapositiva? ¿Usted no sabe hacer diapositivas? Es que yo sé que con algunos ya cautivé el canal auditivo, con otros voy a cautivar el canal visual. Entonces a todos les damos gusto, ¿sí o no? Pues imagínense que yo encontré para mi vida una lectura preciosa de cómo valía la pena vivir. Y es a partir de la figura del filósofo. Y yo empecé a buscar la figura del filósofo en esos 4 diálogos. Comencé por Fedón, porque parece ser que fue el primero de esos 4 diálogos. Y en el Fedón yo encontraba que el filósofo busca la sabiduría. Ay, sí, eso ya lo sabíamos. Claro, el filósofo va a ser ese sujeto que va a ser la cara opuesta, el filósofos, distinto al filosomatos. ¿Quién es el filosomatos? El que quiere trabajar, por ejemplo, su cuerpo, el que quiere trabajar la política o el que quiere encargarse de la guerra. ¿Listo? El filósofo dice, no, a mí no me interesan esas otras acciones. Bueno, si es una opción laboral, ¿qué más sentido tiene Platón con este diálogo? Que él empieza a decirnos que el alma es inmortal, ¿cierto? Si el alma es inmortal, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿También es inmortal? No, no es inmortal.
perece. Perece y el alma quiere buscar algo. Todavía no lo teníamos muy claro. Entonces, Platón, en boca de Sócrates, dice, la claridad que necesitamos tener es que existe una geografía del más allá. Existe un más allá. ¿Cómo se imaginan que es ese más allá? ¿Sabroso? ¿Espectacular? ¿Fantástico? Claro, todo eso es el más allá. Además de eso, ustedes tienen que usar la filosofía para purificar esa alma. Y aquí es cuando empezamos a ver que la filosofía ya no es una opción laboral. No quiero ser político, no quiero dedicarle al gimnasio griego, no quiero dedicarme a la guerra, quiero dedicarme a purificar el alma. Uy, amigo, ¿y eso cómo se hace? Pues tiene toda una vida para purificar el alma. Entonces la filosofía se va a mostrar como una escatología. Ay, no, profe, ya no estamos entendiendo. Y eso que se veía tan interesante. Muy sencillo. Si siempre nos vamos a gobernar por la razón, el alma va a llegar a lo más hermoso. Y creo que esto sí ustedes lo han trabajado en filosofía. Lo en sí, las ideas, ¿sí o no? ¿Existe una idea de belleza? Una idea de belleza. ¿Existe una idea de justicia? ¿Existe una idea del bien? Claro. Pues esas ideas van a estar en ese espacio reservado donde un alma purificada va a llegar. Continúo. El filósofo entonces va a tener una actitud de valentía ante la muerte, porque si yo me despego de esto, de pura gente que está lloriqueando por mi muerte, yo me despido de esto y llego a lo más puro y a lo más hermoso. Dígame si a mí no me dan ganas de irme para allá. Y ojo, no lo vayamos a confundir con un suicidio. Sócrates no se estaba suicidando, Sócrates no se estaba resignando, Sócrates estaba buscando simplemente llegar a eso que lo emocionaba. Tanto así que su vida fue un gobierno completo y dominio de la razón. Les puse un cisne ahí. ¿Alguien se imagina por qué hay un cisne? Por un detalle muy sencillo, y es que cuando a él le dicen, bueno, ¿y usted por qué no se interpela por su muerte? Él dice, mi situación es como la del canto del cisne. Cuando el cisne va a morir, es el momento donde él canta más precioso, como si estuviera anticipando algo. Y Sócrates estaba anticipando algo. Siguiente. Ojo, esta tiene mucho texto por una razón, y es que es el diálogo que más elementos nos bota. ¿Listos? De aquí, ¿qué es lo único que debemos tener? Que de todas las vidas, la filosófica es la que más atención debe merecerle al alma. Continuamos, siguiente. Viene otro diálogo que es el banquete, y aquí es más difícil rastrear la figura por una razón, y es que hay 7 discursos. Hay una pregunta, oiga, venga, ¿por qué no hablamos de Eros? Pero la pregunta era como para ver quién tenía el mejor discurso y pues de alguna manera cómo se divertían con eso. Pero resulta que hay un discurso que cuenta Sócrates en boca de Platón, que le había contado Diotima. O sea, es como un chisme. De hecho, los diálogos van a ser así, ¿no? Fedón le cuenta a Equécrates que otro le había dicho del último momento de Platón, de Sócrates. Pues resulta que aquí se encuentra una idea fascinante, y aquí les dejo una provocación para que se acerquen al banquete. El discurso de Diotima relaciona al filósofo de una manera erótica. Erótica, ¿cómo así? Erótica no sexual. Erótica en el sentido de que hay un mito.
Resulta que Eros va a nacer de un dios y de una mortal, de Poros y de Penia, el mismo día de Afrodita. Y como es mitad mortal y mitad divino, ¿qué va a pasar con él? Va a estar entre lo uno y lo otro, ¿sí o no? Entonces el filósofo es consciente que no sabe, ¿verdad? Pero tiene el deseo de saber. No es sabio, pero tiene la necesidad de saber. ¿Le pasa a los ignorantes lo mismo? No, el ignorante se queda en su ignorancia. Y el sabio ya conquistó la sabiduría. Entonces, vivir desde una posición de Eros es fantástica, porque uno siempre está estimulándose a conocer más. Continuamos. Aquí había otro detalle, y es que la filosofía se hace en compañía. No lo habíamos visto en el Fedón, empezamos a verlo en el Fedro, en el banquete. Siguiente. Llega la República, y en la República pues estamos más extensos porque la República tiene 10 libros. Y comienza con la historia, con la pregunta de ¿qué es la justicia? ¿Sí? Y de ahí se desencadena todo. ¿Cómo encuentra uno la figura del filósofo? ¿O cómo vale la pena vivir a partir de la figura del filósofo? Y es que él dice algo muy interesante, y es que el filósofo tiene que ser el guardián, ¿sí? Guardián es el que es bueno con los amigos y temeroso con los enemigos, ¿sí? Eso va como hasta el libro 4. Pero después dice, no, el filósofo además de eso, porque entre el alma y la ciudad tiene que haber un paralelo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser el filósofo? El gobernante, porque es el que está más instruido. ¿Por qué es el que está más instruido? Porque su alma todo el tiempo ha hecho un ejercicio de encontrar lo más valioso. Opta entonces por la mejor forma de vida. Les dejo la provocación para que se acerquen a la República. Vamos a la siguiente, porque nos encontramos con el Fedro. Si el Fedón no lo han leído, de pronto no estaba en su radar, el Fedro es algo que está perdido por allá. Pero el Fedro tiene otra figura muy preciosa, y es la de un carro alado. ¿Cuántos caballos hay ahí? 2, ¿verdad? ¿Y cuántos aurigas hay? Profe, ¿qué es una auriga? El que está conduciendo el carro. ¿Cuántos aurigas hay? Pues esa es la figura del alma. El alma tiene 3 partes. La división del alma ya la habíamos empezado a trabajar en la República. Ahí empezó a complejizar eso. Pues resulta que el filósofo, o el que le está apostando a la mejor vida posible, tiene en su alma un movimiento muy grande. ¿Cuál es? El de un caballo que lo está jalando siempre a lo terrenal, y un caballo que lo está moviendo ¿hacia dónde? Hacia lo más hermoso, hacia lo más divino. ¿Cierto? Cambiamos. Pregunta: si todos fuéramos filósofos, amantes de la sabiduría, ¿valdría la pena vivir la vida así? No, profe, eso es muy aburrido, se pierde uno de tantas cosas. Pero fíjense que cada uno va marcando esas grandes ideas. Esas grandes ideas. La justicia, para otros el honor, la virtud. Entonces fíjense que ustedes venían, esto es casi que un movimiento, veníamos de hablar de la muerte en la toma de contacto con el padre Marcos. Tenían ustedes una carita como acongojada. Nos vamos a pensar la vida, ¿sí o no? Ustedes quedan motivados. Oiga, sí, vale la pena vivir la vida. La filosofía nos enseña a vivir. La filosofía no es enciclopédica. Y de ahí paso a otro elemento, porque yo me quedé con esa necesidad de entender, y cada vez que ahondaba por la vida, me daba cuenta que el concepto de vida estaba ligado a la muerte. ¿No lo dijo ayer el padre Diego, sí o no? Siempre que uno intenta pensar la vida, está metida la muerte. Y si uno piensa la muerte, está metida la vida.
¿Mm? Es un movimiento dialéctico. ¿Y cómo descubrimos eso? Porque somos apasionados de la filosofía, ¿sí o no? No, sepáreme el concepto de la muerte y sepáreme el de la vida y háblemelo por separado. ¿Se podría? Desde el ejercicio de la filosofía, no. Pasemos la siguiente. Y ahí fue como cuando ingresé a hacer la maestría, yo quería trabajar a un artista. Ese artista se llama Santiago Páramo. También siglo XX, comenzando, pero resulta que no tenía acceso al archivo y el archivo era un museo. Descubro que Santiago Páramo transforma una sacristía de una iglesia y la convierte en una capilla. ¿Ustedes saben para quién era esa capilla? Esa capilla era para la congregación de la Buena Muerte. Y ahí es donde me arriesgo a pensar qué es eso de la buena muerte. Fíjense que venía de pensar la vida filosófica y ahora voy a pensar la buena muerte. Uy, ¿qué es eso? Pues resulta que era una congregación que se reunía para bien morir. O sea, para decir, vea, vamos a dedicar la vida para pensar cómo queremos morir, cómo va a ser ese último momento. ¿Ustedes ya descubrieron quién es el personaje que está en este cuadro? ¿Quién es? ¿Quién es este? No los escucho. ¿No? ¿Sócrates? No, no es Sócrates. ¿Quién? No les dé pena, que aquí equivocarnos no es pecado. ¿Cómo? San Ignacio, no. San José. El de la mitad es San José. ¿Y quién está al lado? Jesús. ¿Quién está al lado? Uy, profe, pero esta imagen está muy... De la muerte de San José no sabemos nada, canónicamente. Los 4 evangelios, si ustedes lo revisan, no aparece nada de la muerte de él. Es lo que hemos construido a partir de otros textos. Pues resulta que se dice que San José murió plácidamente. Y cuando él iba a morir, lo acompaña Jesús y María. Y para el pensamiento cristiano, esa es la mejor compañía de la muerte. Que venga Jesús mismo y María Santísima y lo acompañe uno a morir. Uy, ese es el premio más fantástico. Entonces, esta obra, ustedes la pueden ver en la capilla de la Buena Muerte en la iglesia de San José. No me dejan mentir, Colegio Mayor de San Bartolomé, ¿sí o no? Resulta que ahí empecé a descubrir que había personitas que se reunían en esa capilla a orar. Y yo dije, uy, pero fantástico esto. Esa congregación tenía como 300, 400 inscritos. Pero yo no me quedé emocionado pensando en la buena muerte, sino que empecé a trabajar las tácticas, las estrategias. Prácticas estratégicas es lo que genera la institución, tácticas el que las quiere resistir. Estratégicas las que propone el maestro, tácticas la del alumno, ¿sí o no? Siempre va a haber una tensión ahí. No les voy a hacer el spoiler, pero resulta que las congregadas mujeres, que fue las que pude estudiar, le hacían la vida imposible al padrecito. Y el padrecito buscaba otras estrategias para mantenerlas ahí. ¿A mí qué me regaló y qué les comparto en este momento? Que yo descubría que pensar la buena muerte le volteaba a uno la categoría a pensar la buena vida. Entonces uno dice, uy, pero es que a la iglesia le encanta ponerlo a uno de cara a la muerte y asustarlo. No, el pensamiento judeocristiano voltea la categoría y dice, pensémonos la vida. ¿A usted no les da una sospecha esa imagen? ¿Quién está muriendo ahí? Un hombre, ¿verdad? ¿Es joven? ¿Es adulto? ¿Podríamos interpolar la figura entre Sócrates y San José ahí? Hay un cambio, ¿sí o no? No podríamos poner a Jesús porque sabemos que Jesús muere en cruz,
¿Mm? No podríamos poner a María porque pues María tiene otro carácter. ¿Mm? Entonces fíjense que hay una simbiosis entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano. ¡Uy, qué locura! ¿Usted qué está diciendo eso? Pues, oh sorpresa, les voy a decir algo. El pensamiento cristiano bebe del pensamiento griego, con el platonismo y posteriormente con el neoplatonismo. Pensar el mundo de las ideas como pensar en el cielo no es descabellado. Pero si uno lo dice en un evento académico, le van a decir, no, no piense como un padrecito, no. Pero son elementos que se van interponiendo. Pasemos a la siguiente. Hay varias imágenes, no se vayan a asustar. Este es el fin del mundo, sigamos. Sigamos, el juicio final. No, qué horror. Esta es una monja coronada, le pertenece al Banco de la República, lo pueden ver en el Banco de la República. Siguiente, está la muerte del justo, la muerte del réprobo, también están en la colección del Banco de la República. Y aquí llego entonces a la investigación que estoy haciendo en el doctorado, ya para ir terminando. Yo quiero ver entonces cuál es la dialéctica. Fíjense que yo no dejo de pensar como filósofo. ¿Cuál es la dialéctica entre los discursos y las prácticas? Por una razón, y es que a los historiadores no les gusta trabajar los discursos. Les encanta hablar de las prácticas. Los católicos hacen esto, en los cementerios hacen esto, en los espacios sagrados hacen esto, y nadie piensa en los discursos. Le digo yo a mi tutor, oiga, profe, toda la bibliografía que encuentro sobre la muerte en el sistema religioso católico son prácticas, nadie trabaja discursos. Incluso los historiadores más importantes en México trabajan discursos y ellos en su introducción ponen, trabajan prácticas. Ellos dicen, no trabajamos discursos, qué sé yo, pues como para que no los anulen dentro de la comunidad científica. Yo me metí a trabajar discursos y me metí a trabajar discursos y prácticas de 3 jurisdicciones: Santa Marta, Nueva Pamplona y Popayán, casi medio país. Siguiente. Y ahí me encontré algo, y es que lo que todos pensamos, todos, sobre la muerte, desde el cristianismo, es que todo eso es purgación. ¿Ustedes logran ver esta imagen, este retablo? Este retablo lo alcanzan a ver ustedes si quieren ir al Museo Santa Clara. Aquí hay una comunicación. Ellos son los purgantes, esta es la iglesia triunfante y esta es la iglesia militante. ¿Sí? Es una comunidad. Uy, pero es que la iglesia nos enseña a tener miedo. No. Pensar la muerte en este sistema de pensamiento es mucho más interesante. Tiene una oportunidad comunitaria. Es una comunidad, son 3 iglesias participando. Por eso los vivos le hacen sufragios a los muertos. Ustedes se acuerdan acá la propuesta, el performance que hubo. Muere uno, se va a esa parte desconocida, y cuando fallece el segundo, ¿qué pasa? Va a la parte desconocida y lo que pasó ahí fue un abrazo, ¿sí o no? La muerte tiene una dimensión comunitaria y eso no lo hemos visto en el pensamiento judío-cristiano. Bueno, desde la problematización de las ciencias sociales. Sigamos rápidamente. Les ponía esa ánima en pena por una razón, y es que escribí un capítulo del libro y cuando diagramaron toda la parte gráfica me pusieron ese purgatorio y yo digo una cosa y me ponen otra, pero bueno. Rápido, sigamos en la siguiente, porque aquí ya vamos a terminar. Siguiente. Y es que cuando pensamos que el pensar la muerte es simplemente de control, nos damos cuenta que la feligresía dice, a mí eso no me interesa. Y vuelven las prácticas tácticas.
Usted tiene que enterrar en terreno sagrado. ¿Ustedes saben qué hacían en las comunidades rurales? Tenían sus propios cementerios y ni le decían al padre. Usted tiene que bautizarlo antes de 8 días porque o si no, el niño se muere y se va para el infierno. ¿Ustedes saben a qué edad los bautizaban? Tengo registros en trabajo de archivo de niños que bautizaban a los 10, 12 años. Entonces, con esto que les digo, hay un pensamiento sobre la muerte en el sistema religioso católico que no es exclusivo del miedo ni del temor. Plantea una comunidad, plantea un juego de tensiones y de la misma manera que la filosofía antigua no solamente se reduce a pensar la muerte exclusivamente como el fallecer, sino pensar la vida desde esta perspectiva. Yo creo que con eso termino. El propósito que tenía era ver cómo uno, desde un itinerario académico, para mí es muy importante pensar cómo vivir y cómo morir. Y esas preguntas que están en el corazón, las puede uno llevar a la vida académica. ¿Les va a pasar a ustedes? Porque muy seguro ustedes ya están enfrentándose a preguntas trascendentes. Con esto queda la invitación a seguir haciendo de la filosofía la mejor forma de vivir. Gracias por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias, profesor Darío, por tu linda clase de filosofía y de historia con reflexión a la vida. Bueno, vamos entonces a darnos 5 minutos para preguntas y posteriormente vamos a salir al espacio del descanso. Terminado el descanso, nos dirigimos hacia las mesas temáticas. Allá en las mesas temáticas, terminado ese espacio, nos vamos a distribuir en los talleres que tenemos programados para el día de hoy. Entonces, el papel verde que usted tiene en la escarapela, si tiene el verdecito, se dirige a la sala general de biblioteca cuando termine la jornada de ponencias. Si tiene el papel rosado, a sala de computadores de la biblioteca. Y si es el papel amarillo, en el salón Dante, que es en el mismo piso en el que ustedes ayer estuvieron en ponencias. ¿Listo? Bueno, también terminada la sesión de preguntas con el profesor Darío, vamos a tomar una fotografía con el colegio, nuevamente la fotografía, pero incluyendo al Colegio Mayor de San Bartolomé, que ayer no pudo estar. Entonces hoy queremos que también aparezcan en la fotografía del Congreso de la parte final. Bueno, entonces abrimos intervenciones. Si hay alguna pregunta, por favor se pueden acercar para hablar desde donde estoy y poder las cámaras captar quién está hablando. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta para el conferencista? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algún cuestionamiento? ¿Algún desacuerdo? Tú, ven por favor. ¿Listo? ¿Listo? Ven por favor, aquí a esta parte. Bien, ¿alguien más con preguntas? Puede acercarse aquí al atril. Ok. ¿Alguno más? ¿Listo? Entonces, esas serían las 2 preguntas para la conferencia central.
Mi nombre es Alejandro Sánchez Fonseca, soy del Colegio San Bartolomé La Merced y quería preguntarte cómo es que tú, en tu experiencia personal, desde que aplicas la filosofía que has dicho, pues tu modo de vivir de manera personal. Esa es mi pregunta. ¿Listo? Vamos a escuchar la siguiente pregunta y ya Darío va a integrar las respuestas. Buenos días, mi nombre es Jan David y soy representante del Colegio Fe y Alegría San Ignacio. Y mi pregunta ¿es acaso la vida sin filosofar necesariamente mala? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Veronique. ¿Listo? Maestro, ven por favor. Y tenemos una última pregunta. Listo. ¿Cómo aplico la filosofía en mi vida? ¿Ustedes quieren escuchar algo realmente honesto? Yo fui maestro en otra ciudad, 2010, me retiro de ser maestro, me voy a hacer teatro. Yo estaba buscando algo y en ese momento a mí se me escapa toda gana de vivir. No tuve creatividad para hacer nada, pero la filosofía me devuelve y me dice: usted encontró el camino en la filosofía, ¿qué hace buscando otra cosa? Y es desde la filosofía que yo sueño cada día ver si estoy respondiendo a esa elección de la mejor forma de vida. Tanto así que tengo 40 años de vida y llevo 20 estudiando. Para mí estudiar, para mí preguntarme, para mí conversar, tener un tutor, me da muchas ganas de vivir. Aparte, me exige ser virtuoso con mis estudiantes. A ninguno le quito nada, ¿sí? Quiero el bien para ellos y sueño también que ellos tengan la mejor vida. Y esto lo construyo desde la opción por la vida filosófica. Entonces, aplicar la filosofía en mi vida, Alejandro, es una opción vital. O sea, desde que tengo conciencia cuando me levanto hasta que me acuesto. ¿Sí? No es un título, de hecho yo no me presento nunca como filósofo. Cuando me toca decir, digo soy profesional en filosofía, pero la filosofía está en mí cada segundo. No es romántico, como les digo, y fui muy honesto con ustedes. Cuando quise desprenderme de la vida, la filosofía me puso acá otra vez. Y la segunda, ¿la vida sin filosofar es mala? No, es válida, es interesante, es valiosa. Solo que desde esa perspectiva es muy probable que quien no apuesta a la filosofía va a ser feliz buscando esa idea absoluta que busca. Por eso va a existir el político, y al político lo necesitamos para regir la ciudad. Si miramos en la república, necesitamos al gobernante, necesitamos al guerrero, ¿cierto? Ellos no toman opción por la vida filosófica, pero van a ser auténticamente felices en esas opciones de vida. Ustedes de pronto van a ser artistas y no tienen que salir aquí tristes. No, yo no voy a elegir la vida filosófica. Van a ser increíblemente felices siendo artistas. Creo que con eso respondo las dos preguntas. Y últimas dos preguntas también para redondearlas de la manera que la hiciste.
Buenos días, mi nombre es Edinson Maestro, agradecerle por su ponencia maravillosa. Hay un libro de Camus, en donde, La peste, en donde nos habla de la figura de un fanático, y la palabra castigo parece ser que transita en una delgada línea en donde uno se convierte en un fanático cuando uno dice que el castigo de alguna manera es por lo que uno hace en la vivencia inadecuada de la experiencia de la vida. Entonces, mi cuestionamiento o mi pregunta es, ¿cómo hago para no sobrepasar esa delgada línea en donde yo, mi castigo o cómo estoy viviendo mi vida, no me convierta también en un fanático de la religión como lo muestra el libro de Camus? Afortunadamente la filosofía nos da criterios de discernimiento. Pues, tenemos una última y ya. Qué pena. Bueno, buenos días, mi querido Darío, es un gusto volverte a ver. Digamos que con tu ponencia quería hacer énfasis en la muerte comunitaria y cómo el diálogo entre varias religiones, por ejemplo, ese término de los cielos, el reino de los cielos, si se puede comparar con otras categorías en las religiones orientales, como la creencia en el nirvana o ese tipo de cosas. Pero yo quería hacer énfasis en el compartir, en el tener a los otros en la muerte, en pensar cómo morir. Cuando tú muestras la pintura donde está Sócrates con los otros compañeros que le están diciendo que cómo se va a tomar la cicuta, porque ya tenemos todo listo para que usted se pueda escapar, y él decide obedecer la ley. Esa visión de, tú decías que no es un suicidio, ¿cómo diferenciar entre ese tipo de cosas cuando él mismo decide tomar la cicuta, pero ve o ese reino de los cielos, ese nirvana o esa serenidad del más allá de que lo espera? Porque eso sería como un alivio para el ser humano y también la compañía de esas personas que están al lado. Hay personas que pueden morir acompañados de sus seres queridos en la casa y tener solo su muerte tranquila. Entonces, esa línea tan delgada entre cómo decir que no fue un suicidio, y cómo en muchos, por ejemplo en el estoicismo, cómo ver la muerte como algo que honra la vida en ese sentido. Bueno, en lo primero, cómo no sobrepasar para no ser fanático. En eso, maestro, la filosofía nos da herramientas, ¿sí? La filosofía nos puede decir si nos alejamos hacia un límite o si nos alejamos al otro. La propuesta que les hacía del cristianismo acá era simplemente para dejar ciertas ideas. El cristianismo aporta dos escatologías, una escatología negativa, que es de la que tenemos mayor alcance, pues, de lo que escuchamos, pero hay una escatología muy positiva. Y en el campo de las experiencias hay personas que logran vivir esa espiritualidad sin ser fanáticos, porque claro, el fanatismo lleva a un camino también de destrucción propio y comunitario. La filosofía nos da el parámetro. Vero toca un tema muy interesante, y es que, claro, varias religiones, vean, si ustedes comparan la filosofía oriental, las religiones orientales, si ustedes comparan las principales religiones monoteístas, se van a dar cuenta que todos comulgan con algo. Incluso, si ustedes exploran el pensamiento nativo indígena, van a encontrar elementos comunes. Yo tengo una hipótesis, y es que frente al dolor de la pérdida del ser querido, piensen en el más cercano,
el de la madre y el padre, el pensamiento humano busca una respuesta. Y esa respuesta es comunitaria, por eso se acompaña. Fíjense que cuando yo hacía mi balance biográfico me encontraba una posición del pensamiento indígena muy cercano al cristiano. Y me llamaba la atención, incluso antes que existiera el compartir entre los dos, pero en las prácticas son muy comunes, salvo excepciones, porque en algunas comunidades indígenas al muerto lo rechazan y lo botan, pero son contadas las excepciones. Antes, ustedes no tienen conciencia de eso, pero se hacían velorios, y los velorios se hacían en las casas de las personas. 9 días, imagínense uno velando a un fallecido 9 días, duro. Ahorita, si se dan cuenta, máximo 2 días en una funeraria y cremación. Y ahí es donde empezamos a dar un salto. Philippe Ariès lo llama la muerte domesticada. Y entre más domestiquemos esa muerte, más tranquilos vamos a estar. Y vamos a llegar a prácticas que son incluso muy frías. Pero sí, ese elemento de compartir, ese elemento comunitario, mi hipótesis va en la búsqueda de alivio. Pero no está teorizado, está en remojo. Ahí nos toca seguirlo construyendo, Vero. Eso es. Y lo último, ¿por qué no fue un suicidio? Esa respuesta no se ha cerrado. Algunos dicen, sí, Sócrates se suicidó. Venga la cicuta, y acabo con esto. Otros decimos, no se suicidó. ¿Cuál sería el límite para entender que sí o que no? Yo creo que la virtud de Sócrates es un factor de discernimiento. 2, ese profundo convencimiento de que iba a encontrar recompensa en un ejercicio que había hecho toda la vida. Entonces, no me arriesgo a señalarlo como un suicidio porque tendría una sanción moral negativa, mientras que su ejercicio de vida tiene un juicio moral positivo. Esa sería la luz que tengo hasta el momento, pero como te digo, no es conclusivo. Seguiremos pensando, ¿fue un suicidio o no fue un suicidio? ¿Fue virtuoso aceptarlo? O mejor si hubiera escapado como le propusieron los amigos. Queda ese dilema. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Darío. Bueno, por ahí tengo otra pregunta mía personal, pero ahorita no. Pero tiene que ver algo en por qué pues las normas cuando uno trata de ser virtuoso, porque hay normas humanas que llegan a otros a matar, como le tocó a Sócrates aceptar normas. Bueno, pregunta sobre la fotografía, la vamos a tomar, está un poco lloviznando, entonces la vamos a realizar terminados los talleres. Papel amarillo, ¿en qué salón es? Salón Dante. Papel rosado, sala de computadores de biblioteca. Papel verde, sala general de biblioteca. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a organizar el tiempo? Hasta las 9:30 vamos a tomar nuestro descanso. Luego a las 9:30 iniciamos las ponencias hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana nos dirigimos hacia el taller de experiencias en los lugares que les acabé de decir y posteriormente regresamos aquí a la sede social para hacer la clausura y la entrega de reconocimientos a las presentaciones y ensayos que ustedes han preparado desde el día de ayer. Bueno, vamos a hacer la entrega a Darío, que es maestro también de la casa, de este certificado, como invitado especial a la conferencia del 4º Congreso. Un fuerte aplauso para él, por favor.
Ahora le daremos paso al momento del refrigerio. Les pedimos primero a los jurados que puedan salir a tomar sus onces, y luego de los jurados sí pasamos los demás para que ellos se puedan dirigir a las mesas de trabajo. Muchas gracias.